Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana tenemos el privilegio de acercarnos a la presencia de Dios mediante su palabra. Tenemos el privilegio de poder compartir este tema, el cual corresponde Job capítulo 39. Antes de iniciar, oremos a Dios para que nos dé el respaldo, para que sea Él tomando el control, para que no seamos nosotros en nuestras fuerzas, ya que muchas veces por hacerlo en nuestras fuerzas, las palabras no tienen poder. Señor Jesús, en este momento colocamos nuestras vidas ante tu presencia, colocamos todo nuestro ser, para que seas tú limpiándonos, purificando nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón. Hoy en esta mañana, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, con manos levantadas, Señor. Las levantamos por aquellos que tal vez en este momento están sufriendo por alguna situación difícil, Señor, por alguien, Señor bendito, que a lo mejor está pasando un luto, o tal vez, Señor, una madre está lidiando tal vez con un hijo en rebeldía, o tal vez, Señor, con un esposo que se ha vuelto brusco, Señor. Hoy te colocamos a todas estas situaciones, Señor, confiados de que tu mano bendita hoy los tocará, que tu mano bendita hoy los liberará mediante tu palabra, Señor. Bendice a las personas que se conecten en este lugar donde tú nos has permitido, Señor, aprender para enseñar. Una iglesia, Señor, que se caracteriza, Señor, para que formarnos como estudiantes de la palabra. Hoy colocamos, bendito Dios, a toda la iglesia, a todos los soldados de Jesucristo. Bendice a nuestros guías, a nuestros pastores. Bendice, Padre Santo, al pueblo, Señor, que te anhela, que te busca. Gracias, Señor, por este momento. Y hoy te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, hoy siguiendo con nuestra secuencia del capítulo del devocional que corresponde Job 39, donde este tema le he puesto Dios interpela a Job. Dice el tema, Dios interpela a Job, y como estudiantes que somos de la palabra, pues siempre tenemos que estar buscando, tenemos que estar explorando, tenemos que estar nosotros conociendo cada vez más para poder dar a conocer de su palabra. A mí primeramente me inquietó esta parte donde dice, esta frase que dice interpela. Entonces, yendo al diccionario, lo traduce de esta manera. Dice que significa, interpelar significa pedir, exigir a uno de que dé una explicación o aclare algo. Entonces miramos que interpelar es pedir, exigir. Eso es lo que Dios dice en este tema. Dios eso es lo que va a hacer. Va a exigirle a Job que le aclare toda esta situación que se había formado. Tanto con los amigos que lo fueron a visitar, tanto los que supuestamente con un consejo o con un aporte de una palabra lo podían lo podían confrontar. Entonces miramos que sus amigos también le dieron una cátedra de conocimiento, sus conocimientos elevados acerca de Dios, acerca de su creación. Le estaban dando esa cátedra en un momento donde Job estaba pasando situaciones muy difíciles. ¿Qué nos enseña todo esto? De que sí es importante ir a donde la persona que está enferma, sí es importante ir a dar un consejo, pero tal vez no puede ser oportuno llegar a dar una enseñanza a una persona que en este momento tal vez solamente quiere un abrazo, o tal vez quiere que por lo menos le ayuden con esa carga. Entonces miramos que aquí algo curioso, que Dios dice que interpela a Job, solamente a él.
Solamente a él le va a exigir, solamente a él le va a pedir una explicación de toda esta situación que estaba viviendo. Y decimos, ¿y por qué también no les interpelaba a todos los amigos? No, era a Job. Cuando todos habían formado toda esa polémica, todos estaban ahí involucrados en esa polémica, el que, hacerse saber el que sabía más, el que supuestamente Job estaba en el error, Job estaba, lo que le estaba pasando era porque había hecho algo malo, porque no había sido justo, y todo eso, como le digo, en un momento donde tal vez en vez de, por eso dice, las palabras tienen poder para matar o para dar vida, que de pronto todas esas palabras lo que lo estaban llevando era a la desesperación, lo estaban llevando hasta anhelar morirse, a hacer un aborto, decía él, a desear lo peor. Entonces miramos que Dios lo llama a él porque quiere hablar con él. Entonces miramos ahí, dice, porque Dios solo le habla a Dios, le habla a Job. ¿Qué vería en Job Dios? Que por eso puso su mirada en Job. O sea, que miró en él, que tenía Job. Para saber eso, vámonos a Job 13, versículo 18. Job 13, versículo 18, parte A. Y así aún, si él decide dejarme con vida, será porque no soy malo, dice. Si aún así él decide dejarme con vida, será porque no soy malo. ¿Qué estaba teniendo Job ahí? Tenía la esperanza de que si él estaba con vida, era porque estaba seguro de su comportamiento. Él estaba seguro de que él no tenía culpa. Por lo tanto, por todo lo que los amigos le estaban diciendo, da a conocer de que él ahí, él mismo se levantaba su ánimo. Él mismo se generaba confianza en sí mismo. Él se acordaba de su comportamiento. Lo que no sucede con los amigos, trataban era de minimizarlo, de destruirlo, de desesperarlo. Y lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Hay veces que estamos pasando situaciones difíciles y las personas por ahí dicen, no, yo no puedo, yo no tengo dinero, yo no sirvo para eso. Y todo eso porque quieren desanimarnos, porque así es el enemigo, así es el diablo que quiere. Él sabe que no nos puede tocar por la sangre de Jesucristo, estamos cubiertos con su sangre redentora, pero el enemigo que nos toca a nosotros, nuestro ánimo, para que nos desanimemos, para que desertemos. Pero aquí Job nos da a entender de que Job estaba muy animado, él sabía si mi comportamiento es el mejor, yo no tengo por qué asustarme por lo que me digan, no tengo por qué prestar oído o atención a personas que se creen muy poderosas humanamente, pero que realmente de sus bocas salen muchas cosas malas. Por eso también la palabra dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces mire que si nosotros somos esos seres que estamos bien formados, nuestra fe es firme, que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para su bien. Eso es lo que nos da a entender Job, y por eso Dios no busca a los demás compañeros, lo busca para hablar con él, solo a él. Entonces, ¿por qué? Porque él había declarado algo. Porque él dice, yo sé que si tengo un soplo de vida, hay esperanza para mí. No soy tan malo. Y eso es lo que debemos decir nosotros. Yo sé que de esta enfermedad me voy a levantar. Yo sé que de esta situación va a mejorar. Yo sé que Dios me va a mostrar qué camino seguir. Pero si nosotros mismos nos hundimos, decaemos, desfallecemos, pues nunca vamos a levantarnos y vamos a darle gusto al enemigo de vernos caídos, de vernos destruidos. Por lo tanto, sabemos que todo lo que nosotros hagamos por alguien o algo, pues de todo, o hablemos, de todo vamos a tener va a tener en cuenta Dios. La respuesta para los amigos, para las personas que muchas veces nos creemos que podemos dar cátedras, que podemos enseñar o que ya estamos seguros de todo lo que hemos aprendido, entonces ahora sí vamos donde esa persona y lo bombardeamos con conocimiento, con reproches. No, tenemos que ser cautelosos con eso.
Entonces vamos a mirar en el mismo capítulo 13, versículo 16, pero la parte B dice, y al perverso no puede acercarse a él, dice, ya que el perverso no puede acercarse a él. Sabemos que Dios nos conoce, Él sabe nuestras intenciones, sabe qué hay en nuestro corazón, qué sentimientos tenemos guardados o qué intención tenemos con ir a donde esa persona a desanimarla. Por eso Dios no los busca a ellos, solamente dice que interpela a Job. Entonces miremos lo que les espera o nos espera si en caso de que nosotros nos creamos muy seguros de nosotros mismos, nos creamos que somos capaces de hablar demasiado. Miramos para entender este tema, dice en Mateo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Acepten de mí, lo que nos habla en el capítulo de Mateo 12, versículo 36 a 37. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte, ellas te aprobarán o te condenarán. A eso se refiere que dice que se entiende que Dios solamente llama a Job, no a los otros, que se creían muy poderosos, muy jactanciosos, que se creían ya con capacidad de dar una cátedra, una enseñanza bien elevada, con la cual lo único que estaban consiguiendo era empeorar la situación de Job. Sabemos que dice que para Dios estas personas dice que son inútiles, dice. Dice, esta gente tendrá que dar explicaciones de cada una de las palabras inútiles. Eso le parecía a Dios. Palabras inútiles lo que le estaban diciendo a Job, porque ya lo tenían totalmente devastado. Entonces miramos que cuando nosotros estamos en una situación bien difícil, ahí es donde Dios va a actuar a nuestro favor, ahí es donde Dios se va a acercar para llamarnos, se va a acercar para corregirnos con amor, para corregirnos e instruirnos en lo que tal vez nosotros no entendemos, porque muchas cosas de lo que hacemos es porque no entendemos. Ahora miramos que Dios llama a Job. Podemos decir, ahora ¿qué le espera a Job? Ahora ¿qué le puede esperar con Dios? Ahora ¿qué voy a decir? Podemos decir muchas veces en la presencia de Dios. Cuando Dios nos dice amorosamente, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Dios ya dice que quería hablar como dice en Mateo 11, 28, 29 y 30. Dios estaba hablando con Job. Estaba hablando con Job para decirle, ven a mis brazos que quiero enseñarte, porque lo que yo te voy a enseñar te va a dar descanso, te va a liberar. Y porque la enseñanza del hombre es brusca, la enseñanza del hombre sin Dios lo destruye, lo que estaba pasando con los amigos de Job. Con Dios, en cambio, dice, acepta de mí ese yugo, que yo te haré descansar. Aprende de mí que soy manso y humilde. Y es verdad, porque si nosotros no somos tratados por Dios, nosotros nos vamos a elevar también y vamos a ser bruscos. Así seamos conocedores de la palabra de Dios, si no hemos sido tratados primero nosotros por Dios, nosotros también vamos a querernos defender, vamos a querernos desquitar. Y eso es lo que no quería Dios con Job. Él quería formarlo, por eso lo acerca a él y le dice, ven a mí, ven a descansar, acepta mi yugo, acepta mi enseñanza.
Conmigo vas a aprender a ser manso, humilde, vas a aprender a ser una persona controlada de tus pensamientos, de tus emociones. Y eso nos da descanso a nosotros, porque nosotros cuando estamos pasando alguna situación que decimos, ya Dios verá por qué pasa esto. Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué me dice esas cosas. Porque muchas veces cuando no conocemos de Dios, ¿qué decimos? No, estamos en la iglesia, lo que nos pasa muchas veces, no, ya me las está echando el pastor, porque no tenemos conocimiento. Y todo se nos va en contra y muchas veces nos resentimos, decimos, ya no vuelvo más. Y así pasa. Cuando estamos en la carne y damos un consejo en la carne, lo que hacemos es solamente pegarle una vaciada, pegarle unas prédicas sarcásticas, de eso no se trata. En cambio, cuando nosotros nos preparamos, en la prédica ya no somos nosotros. Confiamos que estamos con el respaldo de Dios y lo que Él nos dice es para bien. Ahí era el que lo llevaba Dios. Para eso era que Él hablaba con Él, para explicarle, para hacerle entender que ya su comportamiento tenía que cambiar. Conocía de Dios, tenía la esperanza, sabía que si estaba vivo era porque no era tan malo. Entonces esa área debe de llevarnos a superarnos, debe de llevarnos a crecer espiritualmente y llevar a crecer a otras personas también y enseñarles y consolarlas a otras. Entonces miramos, ya entendemos ahora qué significa interpelar, qué significa, por qué Dios no llamó a todas las personas que estaban con él, los que formaron toda esa polémica. No, solamente Dios quería tratar con Job, a él quería enseñarle, porque los otros pues ya eran unos presumidos, ya hablaban, dice palabras necias que a Dios no le gustaba. Entonces, mire, solamente buscó a Job para enseñarle, para llevarlo. Entonces, mire qué bonito todo eso. Entonces, miramos que también cuando nosotros vamos allá, dice alguien, ya nos lleva a la casa de Dios, vamos al templo, vamos a escuchar sus temas, debemos de saber también de que no porque ya Dios nos quitó esos enemigos, ahora ya vamos a volvernos cristianos y vamos a vivir sabroso, no. Ahí vamos a empezar a experimentar un proceso, pero ya con la mano de Dios. Ya, si Él nos dice que estamos mal o si Él nos dice que nos falta conocimiento, que tenemos que prepararnos más, ya es en la presencia de Dios y tenemos que aprender a ser mansos y humildes y aceptar la corrección de Dios, porque no quiere decir de que ahora, porque Dios es un Dios vivo, un Dios que nos habla. Mediante el predicador, Dios nos habla. Él utiliza al predicador para que Él nos hable, nos corrija. Ya no quiere Dios que sigamos siendo esos mismos religiosos de antes, que íbamos ante una imagen. Sabemos que la imagen no tiene boca, no tiene pies, no tiene manos, no le habla, no lo confronta, no le dice lo malo que está. En cambio, cuando uno va al culto, se encuentra allí con Dios, con la presencia de Dios, que ha tomado a ese siervo preparado para que nos hable, para que nos diga. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que vamos ahora a profundizar en el capítulo 39, versículo 1 y 2. Ahí es donde ya Job ya está frente a Dios, ya es donde Dios ya lo empieza a confrontar. Y le dice, ¿sabes tú cuándo nacen los chivos? ¿Estás pendiente de las ciervas cuando dan a luz? ¿Sabes cuántos meses duran ellas embarazadas? ¿Sabes cuándo es el momento de que deben dar a luz? Las hembras se acurrucan, nacen sus crías y cesan sus dolores de parto. Miramos que aquí ya le empieza a decir, ¿sabes? ¿Sabes tú cuándo nacen los chivos? Y así nos dice a nosotros también. Nos creemos llenos de conocimientos humanos. Humanamente conocemos muchas cosas, pero hay cositas que no sabemos. Y aquí nos enseña Dios. Leyendo la palabra también nos enseña. Uno puede decir, yo no he tenido esa experiencia. Si acaso miramos un perrito por ahí, una perrita embarazada, una vaquita embarazada, pero en el momento de parto estamos ahí. No, están ahí en el momento las personas que conocen de ese tema. Nosotros necesitamos conocer. Y así le dice a Job, te falta mucho por aprender, te falta mucho por conocer. A nosotros también Dios nos dice, ¿sabes? ¿Sabes lo que sufre aquella madre? ¿Sabes lo que sufre aquel padre? Es doloroso que Dios nos diga así. ¿Sabes dónde está tu hijo?
¿Sabes lo que es vivir en un inquilinato con 35 personas? Con apenas 2 inodoros tapados. ¿Sabes lo que lucha esa madre con esos hijos rebeldes? Así nos dice Dios. ¿Sabes lo que sufre aquella madre sin poder pagar el siguiente semestre de su hijo? ¿Sabes? No sabemos. O solamente eres un predicador acomodado, un conocedor acomodado, que estás ahí, lleno de conocimiento como aquellos amigos de Job. Daban esa cátedra tan grande y le hablaban de toda la creación. Pero realmente, ¿sabes lo que estaba sufriendo Job con esas llagas? ¿Sabes lo que él estaba padeciendo con esas palabras que tú le estabas recalcando a cada momento? Algo has de haber hecho, le decía. Job, aquí le dice a Job, ¿sabes? No sabes. Como no sabemos, tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos cuando leemos de la palabra. Cuando leemos de la palabra, Dios nos sensibiliza el corazón. Lloramos con el que llora, reímos con el que ríe. Reímos y gozamos del triunfo de ver a nuestros hijos triunfar. Pero hay muchas cosas que no sabemos y que a veces no las sabemos por el orgullo, porque nos creemos que ya somos dueños de la tierra que pisamos. Por lo tanto, Job aquí le dice, ya frente, Dios por eso dice, le interpela, le dice ahora, ¿sabes lo que es convivir en un inquilinato? ¿Sabes lo que es no tener dónde vivir también? Entonces miramos que aquí le dice, ¿sabes cómo paren las chivas? ¿Sabes cómo paren los ciervos? No sabemos nada realmente. Y eso es lo que tenemos que ser humildes y decirle, Señor, realmente no sabemos nada. Por eso necesitamos, Señor, de tu respaldo. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos saber cómo aconsejar a ese hijo. Necesitamos cómo abordar ese tema. Necesitamos cómo generar recursos, Señor, porque no sabemos nada, no sabemos cómo poner en práctica esos dones y esos talentos que tú nos has dado. No sabemos cómo controlarnos. No sabemos cómo animar a ese hermano. No sabemos cómo animar a ese hijo. No sabemos nada, realmente eso es lo que lo llevaba a Dios. A eso era lo que quería interpelar Dios, decirle, ¿sabes esto? Dicen que saben, pero no saben nada. Y realmente es eso, humildemente tenemos que decir, Señor, a duras penas sé lo poquito que me han enseñado, pero necesito aprender más. Porque humanamente, sin ti, Señor, nos perdemos. La preocupación nos devora, la angustia nos hace pensar tonteras, Señor, porque no sabemos levantar la cabeza y buscarte y decirte, Señor, heme aquí, ¿qué hago, Señor? Muéstrame el camino. Dame la facilidad de poder dirigirme a las personas. Señor, no sé cómo salir de este miedo, no sé cómo salir de esta droga. No sé, Señor, ayúdame. Entonces, mire cómo Dios nos interpela, no solamente a Job, sino también a nosotros nos toca el corazón. Duele pensar que a veces ya hemos perdido el tiempo en otras cosas, hemos desgastado nuestra vida en cosas vanas. Y realmente muchas veces ahora dicen, no, ahora ya conozco de todo. Por el celular ya he podido irme a China, he podido conocer cómo se cocina. Pero realmente te pones a hacer eso. Solamente el que de verdad se pone a hacer esos ricos postres o se pone realmente a preparar esa rica hornado, lo que sea, sabe que todo eso implica un trabajo, un proceso, una dedicación. Entonces mire cómo Job lo llama para decirle y preguntarle, decirle, ¿sabes todo eso? ¿Sabes esos secretos de los animales? No lo sabemos. Por lo tanto, miramos que todo eso no es fácil. Miramos que no sabemos nada. Tenemos que aprender, como dice, a ser humildes. Segundo punto dice, respirar y pensar.
que es algo que también nosotros nos cuesta hacerlo, respirar y pensar, nos cuesta pensar. Vamos a Job 39, 13 al 17. 13 al 17. El avestruz bate elegantemente sus alas, pero no son como las alas ni el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y los deja empollar con el calor de la arena. Se olvida de que alguien puede pisarlos o de que algún animal salvaje pueda quebrarlos. Trata a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa que su trabajo pueda haber sido en vano. Dice aquí, ¿por qué pasaría todo eso? El versículo 17 lo responde, dice, es porque Dios no le dio sabiduría ni le dio inteligencia a los animalitos. ¿Por qué proceden los animalitos de una forma que no entendemos? Dice que ella coloca sus huevos en la arena y se va, no le importa el destino. Y tal vez muchos de nosotros también. Sin Dios no tenemos inteligencia, porque aquí dice no tiene ¿qué? Sabiduría. No habla de inteligencia, sino de sabiduría. No tiene sabiduría. También nosotros creemos que ya tener un hijo es tirarlo ahí, que él se críe solo o se lo encargamos a alguien. Y de allá venimos nosotros, de esa situación indiferente. En cambio, Dios, Él está pendiente está pendiente de esas situaciones. Está pendiente de cómo cuidar su creación. La sabiduría de Dios nos hace importantes entonces. Tener la sabiduría de Dios nos hace importantes para que no sigamos procediendo como actúan los animalitos, como actúa tal vez aquella niña que a lo mejor no sabe qué hacer con esa niña, la suelta, la tira y se va, como un animalito, dice, sin importarle lo que le pueda pasar. Pero Dios cuida de sus animalitos. Mientras otras personas no las cuidan, Dios sí las cuida. Y sabemos que todo esto simboliza nuestras vidas. Y refiriéndose a nosotros nos dice que nos recuerda que somos hechura suya y Él se preocupa de nosotros, como se preocupaba por Job, por formarlo, por enseñarle y preguntarle y decirle que si sabía tantas cosas. Dios a nosotros también nos mira de esa manera. Para Él también somos como cuando no tenemos esa sabiduría de Dios, no quiere decir que nos desecha. Él también nos tiene cuidado. Él también está pendiente de nosotros. Él también nos cuida y nos hace importantes. Vamos a un primer punto. Nos dice, nos cuida. Mateo 6, 28 al 34. Mateo 6, 28, 34. Al 34. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios así viste a todos los que crecen en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en el horno, con mucha razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Mire que dice, si Dios cuida de los árboles, de las flores, cuida de las aves del campo, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? ¿Qué estaba haciendo Dios? Cuidando de Job, cuidando de que él no siga siendo ese religioso, haciéndole entender que él tiene cuidado de todos nosotros. Y eso es lo que Job también sabía. Él sabía que si tenía un soplo de vida era porque no era tan malo. Y así es Dios. Él nos cuida, dice, ¿no? El segundo punto nos hace importantes. Hechos 10,
Veamos Hechos 10, Hechos 10, versículo 9 al 16. Versículo 9. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión y vio que del cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana, muy grande, sostenida de los cuatro puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles, aves. Entonces una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: Yo no lo haría, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle: No llames prohibido a lo que yo he purificado. Miramos que Dios nos hace importantes, a pesar de que tal vez nuestro comportamiento sea como el de los animales. Si Dios cuida de los animales, está pendiente de qué hacen, de qué no hacen, cómo dan cría, Dios también a nosotros dice, nos está mirando aquí. Los animalitos simbolizan nuestras vidas, que nuestro comportamiento a veces se asimila como a los animales también. Entonces, pero Dios le dice, mata y come, dice no. Y como ellos ahí estaban siendo tan religiosos, que ellos no se juntaban con los paganos, que ellos no se juntaban con los samaritanos, no se acercaban a otras personas, porque se creían que solamente ellos eran los escogidos. Que como los discípulos de Jesús, solamente ellos eran los escogidos, ellos nomás tenían conocimiento, ellos eran los únicos que iban a ser salvos. Pero al contrario, aquí Jesús le está dando a entender a Pedro de que su sangre fue derramada por todos nosotros, aún por los que tal vez nuestro comportamiento es similar muchas veces a lo de los animales, que a veces salimos como, a veces por eso nos comparan, dice, este hijo se fue sin pedir la bendición, se fue como un perrito. O a veces también por su desorden, que le gusta mucho la calle, que decimos, no, este parece un perro callejero. Y así, a veces tenemos esos proverbios, esos adagios, que a veces los aplicamos. Aquí Dios también le está mostrando de que para Dios somos importantes, de que para Dios, si Él nos bendice, ¿quién nos puede decir que somos malditos o que no tenemos las mismas capacidades? Dice, si Dios nos purifica, todos podemos ser parte de su obra, todos tenemos un propósito en nuestra vida, pero siempre y cuando nos dejemos preparar. No que nos jactemos decir que ya tenemos conocimiento y con eso nos quedemos ahí. No, es necesario prepararnos, es necesario avanzar, es necesario que nosotros mismos nos estimulemos como Job, que él decía, si tengo ese poquito de vida, pues yo sé que si Dios me ha permitido vivir es porque no soy tan malo. Y así también, si estoy en este proceso, estoy aprendiendo esto, es porque Dios tiene grandes cosas para mí. No quedemos, tenemos que ser visionarios como Job. Él tenía la esperanza de que si él tenía ese soplo de vida, iba a tener ese contacto con Dios. Vamos a un último punto que nos dice, nos hace libres. Hechos 18, 24 al 28. Hechos 18, veamos qué nos dice. Hechos 18, aquí nos habla de Apolos. Nos hace libres, dice. Vamos a ver qué nos dice. Un judío de Alejandría llamado Apolos llegó a Efeso, tenía buena educación y sabía mucho de las escrituras. Apolos había recibido instrucciones en el camino del Señor y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que él enseñaba acerca de Jesús era correcto, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos empezó a hablar libremente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron mejor el camino de Dios. Apolos quería ir a la región de Acaya y los creyentes lo animaron. Lo animaron a hacerlo. Escribieron a los seguidores de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó allí, ayudó mucho a los que habían creído gracias al generoso amor de Dios. Apolos tuvo un debate público con los judíos y los derrotó porque demostró vigorosamente con las escrituras que Jesús es el Mesías. Aquí estamos también relacionando con el mismo tema. Apolos, él dice que conocía de las escrituras, a él ya le habían hablado de Dios, ya le habían hablado de Jesús.
Él tenía conocimiento, era una persona intelectual, pero él necesitaba aprender más de Jesús. Él necesitaba, por eso dice que los otros discípulos, lo escucharon con ese denuedo que hablaba, con esa devoción, porque dice que hablaba con mucha devoción, que le ponía mucha gana al asunto. Entonces miramos que todos necesitamos aprender, que todos necesitamos ser mudados, necesitamos salir cambiar, mudarnos, desaprender para volver a aprender. Y eso es lo que le pasaba a Apolos. Él tenía conocimiento, dice que tenía solo el bautismo de Juan, que fue en agua. Y así hay muchos bautizados por ahí afuera que le dicen a uno, es que yo ya conozco de Dios, yo no falto a misa, yo comparto todo eso. Pero muchas veces Dios a veces nos escoge a nosotros y dice, no, como lo ve a uno que está con ese fervor, dice, porque era muy fervoroso, pues Dios nos llama, nos invita, dice, ven, ven, te haré descansar. Lo que yo te voy a enseñar, le dice en Mateo 11, ven y descansa, dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque mientras sigas siendo religioso, vas a actuar de manera todavía impulsiva, vas a actuar de manera orgullosa, te vas a creer que sabes mucho. Y eso no quería Dios con Job. Él quería que aprendamos. Cuando aprendemos y aceptamos que no sabemos nada. Y eso es lo que aceptó Apolos. Él se dejó enseñar para después sí ir y con firmeza y ya con el poder del Espíritu Santo, que Él es el que nos respalda y ya no somos nosotros hablando, sino es el Espíritu Santo quien convence, porque dice que los convenció de todo lo que hizo Jesús. Entonces miramos qué bonito nosotros saber que si Dios nos llama es para que aprendamos más. Si Dios nos ha puesto a estudiar algo, hagámoslo con todo el empeño, con todo el entusiasmo. No nos desanimemos por nada, no dejemos que voces, que preocupaciones nos quieran derrotar, porque eso es lo que quiere el enemigo, porque él no quiere que surjamos, quieren surgir otros, pero que nosotros no. Por eso hay personas que dicen, no, yo no pude, yo no sirvo para eso. Nosotros mismos nos dejamos derrotar. Aprendamos que nosotros estamos para grandes cosas, estamos para volar alto, como las águilas, estamos para hacer grandes cosas. Debemos visionar eso, debemos soñar, porque los sueños se pueden materializar. Debemos de poner empeño, poner de nuestra parte, atender lo que nos enseñan y aplicarlo. Ya como conclusión, digamos, solo hay que confiar en Dios. El Señor vendrá para ayudarnos y no por la rectitud de nuestra vida, sino por su misericordia. Dios quiere que seamos el reflejo de una buena enseñanza. Amén. Eso es todo, hermanos. Ya para despedirnos, agradeciéndoles a todas las personas que se han conectado a este sistema, a este medio de comunicación. Amado Padre Celestial, en este momento te damos gracias, Señor, por tu llamado de atención muchas veces, Señor, para decirnos, Señor, que no sabemos nada, no sabemos cómo es el hábitat de los animales, no sabemos cómo vive esa familia, no sabemos nada, Señor, y no sabemos es porque estamos acomodados, porque nos cuesta ir y entablar tal vez una amistad, o hablar de Jesús, o empaparnos de la situación del hermano, del vecino, de ese hijo, de esa hija. Límpianos de toda indiferencia, Señor. No sabemos nada, Señor. Enséñanos, ministranos, háblanos en sueños. Corrige lo que tengas que corregir en nuestras vidas. Saca lo que tengas que sacar de nuestras vidas, Señor. Porque no sabemos que tal vez ni cuenta nos damos que tenemos una mala actitud. Ni cuenta nos damos tal vez, Señor, que tenemos un mal carácter o hacemos malos gestos. No sabemos que tal vez lo que nos está pasando es por nosotros mismos, Señor. No sabemos cómo comportarnos. Enséñanos a tener un comportamiento dócil. Úngenos, Señor, para tener un comportamiento y saber cómo ir a abrazar, cómo sonreír, cómo comprender a esa persona, Señor. No sabemos. Queremos parecernos a tu Hijo amado, que Él estuvo pendiente del paralítico, estuvo pendiente, Señor, aún de salvar al endemoniado. Tuvo compasión, Señor, de aquella mujer con flujo de sangre. Nosotros muchas veces pasamos de largo
Muchas veces no queremos saber nada. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en este día tan maravilloso en que tú nos has permitido ser usados por ti, Señor. Que tu palabra obre, que tu palabra entre y penetre a cada corazón, transforme vidas y nos haga entender que nada sabemos, Señor, a menos que tú nos instruyas y nos respaldes en todo lo que nos propongamos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, hermanos, somos la Iglesia Soldados de Jesucristo. Los invitamos a nuestros cultos, los invitamos a la iglesia, los invitamos el día domingo a escuchar a Dios mediante su siervo. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén.